Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Te saludamos desde la Ciudad de México, desde la Asociación Metropolitana, donde cada semana preparamos con mucho cariño y mucho esfuerzo este repaso de la lección para cada uno de nuestros maestros que nos siguen y alumnos a través del Internet. En esta ocasión estamos prácticamente por concluir el repaso de un folleto que resultó apasionante, muy interesante, el folleto de Reavivamiento y Reforma. Y en esta ocasión vamos a cerrar este folleto con el estudio de la lección número 13, titulada El Reavivamiento Prometido, Misión Divina Cumplida. Y por supuesto, queremos agradecerte tu preferencia, como cada semana, y deseamos que en el siguiente trimestre que estamos por iniciar, también sigamos contando con tu compañía. En esta ocasión, me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Hace 20 años tuve la oportunidad y el privilegio de conocer y aceptar a Jesús en mi corazón. Lo interesante de esto es que la persona que compartió el Evangelio con nosotros como familia fue una mujer llamada Abelina. Y lo interesante de esta mujer Abelina es que es una mujer que vino de un pueblo sencillo a la Ciudad de México a probar suerte, vendía tamalitos en una mesa sencilla, atole, una mujer que nos compartió a Jesús, nos habló de la Biblia, pero una mujer que nunca fue a la escuela, una mujer que no sabía leer y una mujer que aprendió a leer con el estudio de la palabra de Dios. Ella fue el instrumento que Dios utilizó para que toda mi familia y un servidor pudiéramos conocer y aceptar a Jesús. Esto me recuerda las palabras de Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay una parte de la lección que dice: Dios terminará su obra, derramará su Espíritu con gran poder y realizará lo que parece imposible para los hombres. Cuando una persona coloca su vida, sus talentos, sus recursos, por limitados que sean, en las manos de Dios, Dios cumplirá su promesa, lo llenará de poder y lo utilizará como un instrumento de bendición. Como verás, la lección será muy apasionante, muy linda. Esperamos que te quedes con nosotros. Como cada semana, queremos dar la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí para el repaso de la última lección de escuela sabática de este trimestre, un trimestre realmente desafiante, muy bonito. Me parece que lecciones muy prácticas, y con esta que estamos cerrando el trimestre, me parece que... ¿Se cierra con broche de oro? Con un broche de oro, ¿no? Y con algunas piedras preciosas que le podamos incrustar al broche, ¿no? Porque está muy, muy buena, muy, muy interesante. Y algo que me gustó mucho, pastor, es que termina en el punto correcto. Reavivamiento y reforma para cumplir la misión. Exacto, el resultado final. En otras palabras, el reavivamiento y la reforma tiene que tener un resultado al final de todo, ¿verdad? Esto podemos decir como escribió el sabio Salomón. El fin de todo discurso oído es este. Tiene que haber un resultado, porque si no hay resultado, te has engañado durante todo este trimestre. Correcto. Gracias. Y queremos darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y pues qué más decir y añadir de lo que ustedes ya han dicho. La iglesia tiene una tarea, y la iglesia existe para cumplir esa tarea, esa misión, que es la de predicar el evangelio. Y mientras más transcurre el tiempo, más se acerca la venida del Señor Jesús. Y mientras más se acerca la venida del Señor Jesús, más necesidad tiene la iglesia de un reavivamiento y una reforma para terminar la tarea, ¿no? Estamos tal vez redundando en esto, pero eso es que es tan importante que no debemos dejar de decirlo y repetirlo. Claro. Necesitamos la iglesia, un reavivamiento y una reforma para cumplir la misión. Pastor, y aunque pareciera una misión casi imposible. Sí, pero para Dios no hay imposibles. Amén. ¿No? Dios es el Dios de los imposibles. Dios hace posible lo imposible, y esa tarea que parece imposible, Dios la hará posible con su poder. Amén. Gracias, pastor. Bienvenido. Si les parece bien, vamos a sugerir nuestro bosquejo. Vamos a dar estas tres partes del bosquejo. A su parecer, pastor Isidro, ¿cuál sería la primera parte de este estudio? De acuerdo a como lo presenta la lección, tanto la parte del día domingo como la de lunes nos hablan del poder prometido y demostrado.
Ujú. No tan solo Dios promete, Dios demuestra que cumple lo que ha prometido. Me parece que esa es una parte muy importante en la lección. O sea, ya sucedió, Así, ya sucedió una vez. ya está corroborado que esto va a acontecer. La segunda parte, a tu parecer, Pastor Abraham, ¿cuál sería de este bosquejo? Sí, la segunda parte sería preparados para la lluvia. Dios ya prometió, ya demostró, y ahora necesitamos que esa demostración que Dios hizo se vuelva a cumplir. Pero para que se demuestre eso, o para que se cumpla eso, necesitamos la lluvia tardía del poder del Espíritu Santo. Claro Y esa que sería la segunda parte. Preparados para la lluvia. Para la lluvia. Muy bien. Y si les parece bien, pues la tercera parte sería algo muy, muy sencillo, el fin del conflicto. Exacto, porque pues es con lo que termina la lección. Una vez que dice la lección de escuela sabática de esta semana, una vez que el Espíritu Santo es derramado en la lluvia tardía, pues la tarea se termina, el trabajo se acaba, Dios interviene y vamos a casa con Él. Amén. Así es lo que dice la lección. Que ese es el anhelo de nuestro corazón. Así es. Claro que sí. Así que para el beneficio de todos los que nos siguen y siguen este bosquejo para impartir sus propias lecciones, queremos entonces dar estos 3 puntos. Número 1, poder prometido y demostrado. El segundo punto, preparados para la lluvia. Y el tercer punto, el fin del conflicto. Ahí estaría basado el contenido de esta lección. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa muy breve. Quédate mirando este pensamiento, ¿verdad?, que aparecerá en tu pantalla, y en un momento iniciaremos ese interesante repaso de la lección. No te vayas. Muy bien, estamos de vuelta y estamos por iniciar el repaso de la lección número 13, el reavivamiento prometido, misión divina cumplida. Ya hicimos provisión del bosquejo sugerente y ahora vamos a hacer una oración, si les parece bien. Acompáñenos, por favor, en esta plegaria. Cariñoso Padre, rogamos que tú nos dirijas, que tomes posesión de nuestros pensamientos y nuestras palabras y unifiques también, Señor, los conceptos que hay en nuestra mente. Que todo lo que hablemos, compartamos, digamos, pueda ser dirigido por ti, pueda edificar nuestra vida y la vida de aquellos que nos siguen a través del Internet. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Poder prometido y demostrado. Pastor, estamos hablando de algo que ya sucedió en el Pentecostés. Y yo quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿estamos esperando que el cumplimiento de la misión al final del tiempo, Pastor, sea algo extraordinario, no algo ordinario? Bueno, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras de la lección de esta semana, es así, estamos esperando algo extraordinario. Porque fue lo que pasó en Pentecostés. O sea, tenemos nosotros que recordar que el Señor Jesucristo dejó una tarea. La tarea era predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay ni un solo lugar donde Dios diga, aquí no se predica. Dios dice, en todos los lugares donde hay una sola persona, ahí se debe predicar el Evangelio. La tarea era muy grande. Pero también la promesa fue muy grande. Y recibiréis poder. Esa es la gran promesa, ¿no? Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Pues poder para que cumplas la gran tarea que vas a realizar. ¿Y cómo es que Dios lo hace? Pues Dios hace un evento extraordinario. Cuando es derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, lenguas de fuego vienen, un tronar ahí terrible, que toda la gente lo escucha y se da cuenta de que está sucediendo un evento extraordinario. Porque les escuchan En predicar todo. en sus propias lenguas. Entonces se escuchan hablar. ¿Y qué está pasando aquí? Y los discípulos, pues quizás diciendo, bueno, aquí está ocurriendo un evento extraordinario que no estaban ustedes imaginándose que iba a ocurrir. Y Pedro entonces dice, miren, lo que está sucediendo es lo que fue prometido. Correcto. Dios dijo a través de Joel que esto se iba a cumplir. Ya está. Se está cumpliendo. Estamos siendo nosotros los donde se cumple la promesa. Protagonistas. Bueno, ya lo hizo Dios una vez. Pero eso dice la lección de esta semana, y la White de manera muy específica, que
Eso es la lluvia temprana apenas. Y la lluvia temprana es con la que los campos se mojan para que pueda empezar toda la preparación del campo para que después se siembre y después se cosecha abundantemente. Así que imaginemos, si llevamos cerca de 2000 años preparando el terreno, ¿cómo iba a ir a hacer la cosecha? Si en aquellos días se bautizaron 3000, ¿cuántos se bautizarán en este tiempo? En un día. En un día, ¿no? La tarea es grande, sin duda alguna. Pero si la tarea es grande, entonces se necesita un don especial para terminar la tarea. Y ese don, ese poder que el Señor concede, es el poder del Santo Espíritu. Por eso necesitamos, la iglesia por eso necesita el reavivamiento y la reforma. Necesitamos buscar a Dios, acercarnos a Él, para que entonces el Espíritu Santo venga, nos llene, nos modele a la imagen de Cristo Jesús y nos impulse a predicar el Evangelio. Lo que necesitamos es ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Se va a cumplir la tarea? Sí. No porque la iglesia diga, sino porque Dios lo dice. Esta tarea es de Dios y Él la va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé. Solamente sabemos que será algo sorprendente y maravilloso, como fue la primera vez. Sí, correcto. porque la promesa es usted. Y será predicado este evangelio. Exacto. Se va a predicar, o sea, ahora, el cómo, bueno, esto es un asunto divino. Así es. Por eso es que estamos hablando de un evento extraordinario. Y no está bajo nuestra potestad. Exacto. Este versículo que citó el pastor, yo también lo tengo aquí señalado. Todos nosotros, bueno, la mayoría, al menos yo, lo he considerado como un condicionante. Hasta que se predique el Evangelio, entonces vendrá Jesús. Y la mayoría de nosotros lo toma así como un condicionante. Para que venga Jesús, te tiene que acabar de predicar el Evangelio. Y viéndolo así, entonces está en nuestras manos hacerlo. Ok, pero no es así. ¿No es así? Esta no es una condición, es una promesa. Se va a terminar de predicar el Evangelio y entonces Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Amén. Eso ¿No? cambia completamente. Eso cambia completamente. Es una promesa y Jesús lo dijo. Se va a acabar de terminar de predicar el Evangelio y entonces vendré otra vez. Es maravilloso. Es decir, hay que confiar en esa promesa. Sí, es que la condicionante es, se tiene que terminar de predicar el evangelio para que venga el fin. Así que sí hay una condición, pero, aquí hay un pero, porque el pero es grande. Es que nosotros pensamos que se va a terminar de predicar el evangelio como nosotros creemos. Y cuando nosotros querramos hacerlo. Entonces ahí es donde está el gran pero, porque ¿cómo se predicó el evangelio en Pentecostés y de ahí para adelante? Como un gran milagro. Dios utilizó formas milagrosas para predicar el evangelio, que son las que nosotros no nos alcanzamos a imaginar hoy, pero que Dios las tiene, ¿verdad? Dios tiene, yo he pensado que de los momentos en que el Señor ha podido venir y que se han prestado las condiciones, una fue el siglo I, porque Pablo mismo dice, llenamos todo el mundo con el evangelio, pero el mundo que ellos conocían, faltaban muchas zonas donde ellos no se imaginaban que había habitantes. Por ejemplo, faltábamos todos los de América, ¿verdad? Aquí no hubiera llegado el evangelio, faltaba todo el continente africano, realmente, con excepción de la zona norte, Egipto, Etiopía, y eso todo hacia abajo. No había, estaba lleno de habitantes, pero no había predicación. Toda la parte de la zona de Asia, lo que es China, el evangelio había llegado hasta la India, pero lo que es China, no había nada más hacia el oriente, tampoco había nada, Japón estaba sin que hubiera predicación del evangelio. Toda la parte norte europea, entonces había muchas zonas donde no estaba predicado el evangelio. Cuando nosotros llegamos al gran reavivamiento del siglo XVI, con la reforma, otra vez el evangelio se predica en muchos lugares, pero tampoco llega a todos los sitios, es un reavivamiento espiritual. Cuando viene el despertar de las misiones, el evangelio otra vez empieza a ir por todos lados, pero igual, hay muchas zonas donde no se ha llegado. Ellen White dice, el Señor puede venir porque la iglesia debe cumplir su trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿A dónde? A todas las zonas. Y otra vez no se cumplió. Pero en este momento, así como nosotros podemos ver así las cosas,
con una frialdad, en este momento, díganme, ¿hay un lugar donde no se puede llegar con el Evangelio? Con toda la tecnología que nos rodea. Tenemos todo para llegar con el Evangelio a todos lados. Así que, ¿en cuánto tiempo el Señor puede terminar de predicar el Evangelio? Muy rápido. Mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Pero es aquí donde justamente viene lo extraordinario y que nosotros hemos puesto la condicionante. Tenemos que ir casa por casa. ¿No? La predicación del Evangelio se va a cumplir como un evento milagroso, como fue extraordinario. Extraordinario, que está más allá de mis fuerzas. Pero aquí lo maravilloso es que Dios me invita a mí y a cada uno de nuestros hermanos a participar de este hecho maravilloso, ¿no? O sea, entonces esa condicionante, solo para aclarar este concepto y cerrarlo, esa condicionante, pastor, significa que Dios nos invita a trabajar en su obra. Involucrar. Pero si nosotros no realizamos la obra, no vamos a obstaculizar el cumplimiento de esa promesa. No sé si está bien, estamos bien. No, nadie, porque Dios utiliza a otras personas más. O sea, Dios tiene, bueno, somos 7,180 millones, dicen algunos estadísticos, en este momento. ¿Cuántos de esos Dios podrá utilizar? Que estén mucho más dispuestos que yo, quizá. Pastor, y yo creo que al final de este trimestre, que estamos estudiando la última lección, podemos regresar al principio de la lección. Esta iglesia, que creemos que es el objeto primordial de la atención de Dios, es la encargada de predicar el fuerte pregón del pronto regreso de Cristo Jesús. Somos nosotros. Esta iglesia necesita un reavivamiento y una reforma. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos. Aunque la invitación es personal, porque el reavivamiento y la reforma debe ser a nivel personal. Pero el anhelo del Dios del cielo es que su iglesia en conjunto entremos en un reavivamiento y una reforma para que entonces se cumpla lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. Sí, porque la promesa es la misma. Exacto. O sea, vean la promesa de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice, bueno, sobre los que estén haciendo, sobre toda carne. Ese es el propósito de Dios. Y si todos estaban orando, todos recibieron el Espíritu. Así es. Entonces, lo que Dios desea para su iglesia en estos últimos días es que todos busquemos a Cristo Jesús, nos acerquemos a Él, que se produzca en su iglesia un reavivamiento y una reforma, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo y podamos proclamar la palabra, y que se pueda cumplir en nosotros lo que dice el primer renglón de la parte del domingo. Los discípulos no predicaron con sus fuerzas, sino con las de Cristo. Amén. Esta misión no se va a terminar con nuestras fuerzas, ni con nuestra sabiduría, ni con nuestros talentos. Se va a terminar con el poder del Espíritu Santo. Todo lo que dije que tenemos es que Dios nos los dio, nuestros talentos, ¿verdad? Nuestro esfuerzo, pero santificado por el Santo Espíritu, y entonces podremos cumplir la misión. Así que no estemos preocupados, pastor, en cómo siendo tan poquitos vamos a cumplir una tarea tan grandota. No. Esa no debe ser nuestra preocupación. Así es. Nuestra preocupación debe estar donde tú la colocaste. Debe estar en buscar al Señor con todo el corazón. Así lo creo. Sí. Claro que sí. Entonces vendrá el desenlace de esta bendita obra. Vamos a hacer una pausa si les parece bien, y entonces en un momento continuaremos con ese interesante repaso. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo
corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Bien, estamos de vuelta y estamos estudiando la lección número 13, el reavivamiento prometido, misión divina cumplida. Ya analizamos el primer punto, que es poder prometido y demostrado, y vamos a entrar al segundo punto, si les parece bien, preparados para la lluvia. Me gustaría introducir esta segunda parte con el texto que el pastor Abraham nos compartió en la primera sección, Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente este versículo nos dice más de lo que podemos mirar solamente con una leída. La sierva de Dios, en el libro Hechos de los Apóstoles, nos dice que los discípulos habían dejado a un lado sus diferencias, se habían olvidado de las ofensas que se habían hecho, oraban, estudiaban la palabra de Dios con nuevo ahínco y se unieron en el propósito de cumplir la misión. Pastor, entonces esto nos dice que hay ciertos requisitos, ciertas características que debemos nosotros cubrir para que realmente el reavivamiento o la lluvia del Espíritu Santo pueda llevarse a cabo. De acuerdo a lo que justamente el pasaje nos indica, es que la iglesia estaba tan unida que depuso su propia manera de pensar. Y tal vez esta es una de las cosas más raras que quizá estamos diciendo ahora, ¿no? Que yo deponga mi manera de pensar. Pero justamente para mantener la unidad, en ocasiones debo aceptar que quizá mis formas de ver las cosas o de ver, de tener ciertos conceptos del desarrollo bíblico o los conceptos de cómo se debe manejar la iglesia, a veces los debo de poner por el bien de la misma iglesia. Y eso fue lo que hizo la iglesia en aquellos días. Por eso dice que estaban unánimes. No porque todos estuvieran uniformes, pero sí tenían una unidad donde había un respeto por lo que la otra persona pensaba, y sin embargo nadie trataba de poner su propio punto de vista sobre los demás, porque eso es lo que habla de unidad. Es posible que yo no esté de acuerdo con algo, pero no trato de imponer ese asunto sobre otros. Cuando la iglesia se pronuncia, simplemente la iglesia se pronuncia, y para mantener la unidad, aunque yo no esté de acuerdo con ello y aunque me queden quizá algunos interrogantes por ahí que yo los ponga, con todo y eso, la iglesia ya tomó un acuerdo. Y hay que mantener ahora ese acuerdo, aun cuando mi concepto personal no lo acepte, ¿no? Parte de los requisitos, ¿no, pastor?
Sí, hay varios versículos que mencionan la lección. Y pudiéramos resumir en esto. La iglesia existe con una misión, con una tarea, la de predicar el Evangelio. Ahora, ya hemos visto que no podremos por nosotros mismos realizar la tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, sentir la necesidad de eso que nos capacitará para cumplir la misión. ¿Qué es eso que nos capacitará? El Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos ir a ningún lado. 2, pedirlo. Es decir, necesitamos sentir hambre y sed del Espíritu Santo. Porque solamente a través del santo poder podemos hacer las cosas. Entonces, es pedirlo. Señor, dame. Bautízame con tu Santo Espíritu. Amén. Dame tu Santo Espíritu. Y hay que estar, dice la sierva del Señor que a veces no lo tenemos porque no lo pedimos primero. Porque no sentimos necesidad de ello. Por eso necesitamos un reavivamiento y una reforma. Para que podamos, para que el fervor, el fuego esté en nosotros y estemos pidiendo a Dios el Espíritu Santo para cumplir la misión. Orar y estudiar la Biblia. Creo que esos son algunos requisitos o los requisitos para que entonces Dios, al ver la disposición que tiene su pueblo de cumplir la misión, derrame de una manera poderosa su Santo Espíritu. Porque necesitamos una porción especial de su Santo Espíritu para cumplir la misión. No se podrá llevar a cabo si es que seguimos viviendo de la misma forma como lo estamos haciendo hasta ahora. Necesitamos poder para cumplir esa misión. Y solamente vendrá con el Santo Espíritu sobre nosotros. Sí, y justamente la lección de esta semana por eso aclara que necesitamos pedirlo. Y la pregunta que quizás nuestros hermanos se hagan, bueno, ¿y por qué Dios no nos da su Santo Espíritu si Él lo puede hacer? Pues es que necesitamos pedirlo porque no estamos preparados para recibirlo. Es posible que Dios nos lo da sin que lo hayamos pedido. Vamos a pensar que ahora los milagros se hacen casi porque nosotros somos todopoderosos, ¿no? Y no es eso lo que dice la Sagrada Escritura, sino lo que dice la lección. La lección lo presenta de una manera muy interesante. Yo tengo que pedir que Dios me utilice como un instrumento de salvación. Pero además estar preparado. Claro. Pero ahora, para que Dios me utilice, yo tengo que hacer la preparación Claro. para que Él me pueda ayudar. Entonces, ¿cuál es la preparación? Ya habló el pastor Abraham, esa unidad que se mantiene en la iglesia y cómo se nota la unidad a través de un pueblo que ora junto y que pide por lo mismo, un pueblo que estudia la Biblia junto, un pueblo que predica el mismo evangelio con el poder del cielo y que no anda pensando si yo soy más santo que tú o que si tú necesitas la reforma porque yo estoy bien, tú estás mal, sino un pueblo que dice, saben que hay una gran tarea que hay que terminar y para poder terminar esta gran tarea tenemos que unirnos, porque si no nos unimos esta gran tarea, para realizar esta gran tarea, es posible que no podamos participar en el cumplimiento. Dios la va a terminar y eso ya hemos hablado. ¿Cómo le va a hacer Dios? Pues no sabemos. Pero yo creo que sí, yo sí creo que va a ser de una manera extraordinaria como Dios va a intervenir y como Dios va a terminar parte de la tarea. Ahora, lo que Dios sí quiere es que yo participe de esa tarea. Y si todos nosotros participamos de esa tarea, entonces nosotros estaremos viendo cómo ese poder interviene en la vida de cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que orar, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras y tenemos que mantener la unidad de esta iglesia. El segmento anterior, pastor, terminábamos diciendo, el pastor Abraham, le comenté, no hay que enfocarnos entonces en lo grande o desafiante de la tarea. Porque cuando alguien se pone a pensar, oye, pero es que mira cuántos millones son y en cuántos lugares no estamos nosotros presentes y estamos tan poquitos, ¿cómo vamos a terminar esa tarea? Pastor, eso debe quedar claro. Esa no debe ser nuestra preocupación. ¿No? Esa no es la preocupación, porque los discípulos se hubieran puesto a pensar, oye, ¿cuándo iremos a predicar a Tarsis? ¿Verdad? Lo que hoy conocemos como España, ¿no? La punta, lo más lejano. ¿Cuándo vamos a ir a predicar a Tarsis? Oye, ¿y cuándo iremos hasta Britania? Oye, ¿cuándo iremos allá a predicarle a los francos? Oye, ¿cuándo? No, imagínense, ellos hubieran
Yo creo que si hubieran colocado una losa, así como el personaje histórico nuestro, el Pípila, una losa para poderla cargar y no, yo creo que ellos se hubieran desesperado. No, la tarea es grande, pero lo que dice la lección de esta semana es muy importante. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos bautice. Amén. ¿Verdad? Ese es el énfasis. Cuando el Espíritu Santo nos bautice, entonces estaremos listos para ir a la tarea. Y si no dejamos que Él nos bautice, entonces no estaremos listos. Y puede ser que la mayoría de hermanos está participando en la predicación del Evangelio. Y yo estoy esperando que algo pase en mi vida. No va a pasar. No va a pasar. Si no se cumplen los requisitos. Sí, ahora, lo que el pastor está diciendo es importante. Estamos nosotros en un proyecto evangelístico importante, pastor. Por lo menos en la Asociación Metropolitana Megaméxico 2014. Así es. Y la mayoría, o muchos hermanos, están imbuidos en este proyecto, asistiendo a centros de luz, casas de hermanos que abren las puertas de sus hogares amablemente, donde van muchos a escuchar la palabra. Pero la pregunta es, ¿estás tú participando? Claro. Sí. ¿Estás tú incluido en los que van a estos centros de luz? ¿Tienes tú un estudio bíblico? ¿Proclamas el Evangelio? Y si no, entonces se abre un gran interrogante, ¿no? Déjame incluir algo más. ¿Estás tú preparando el terreno para el bautismo del Espíritu Santo? Sí, esa debiera ser nuestra pregunta. Y si no, hermano, pues vamos a pedirle al Señor que todo lo que hemos estudiado este trimestre suceda en nosotros. Acerquémonos a Jesús, busquémoslo de día y de noche, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, acerquémonos a Jesús, busquémoslo en oración y en ruego. Y entonces, cuando nosotros pidamos la unción del Santo Espíritu, cuando estemos unidos en la iglesia, cuando empecemos a participar, es que yo no sé, ve, asiste, nada más, empieza por algo. Y entonces, poquito a poquito, el Espíritu Santo va a hacer la obra primero en nosotros y después va a obrar a través de nosotros para convertir a otras personas. Pero no nos quedemos estáticos, parados, sentados, hagamos algo. Sí, el asunto, cuando nosotros recordamos el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿en quién se derramó? Pues en todos. Pero no vemos a todos haciendo el mismo trabajo. Cada quien hizo el trabajo para el cual estaba capacitado con los dones y talentos que tenía. Por eso es que es muy interesante que la lección de esta parte, preparados para la vida tardía, y sabes que debes dejar que Dios te bautice con Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué los dos elementos son importantes? En primer lugar, porque cuando alguien es bautizado con fuego, consume toda la escoria y toda la suciedad que tiene, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que aceptar. El fuego consume todo lo sucio. Así que, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo viene y consume con su poder toda la suciedad nuestra? Nos deja limpios. Eso es lo primero que sucede. Segundo asunto que sucede. Entonces, de acuerdo a lo que dice la lección, nos sumergimos en la presencia de Dios, porque Dios siempre se ha manifestado con fuego. Por ejemplo, cuando se le manifiesta a Moisés, es en una zarza ardiente. Cuando Elías testifica ante todo el pueblo, fuego desciende. Y en Pentecostés, Fuego, lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa simple y sencillamente el estar sumergido en la gloria de la presencia de Dios. Y cuando uno está sumergido en la gloria de la presencia de Dios, ¿qué es lo que uno hace? Pues lo mismo que Dios hace, salvar al ser humano. Amén. Y es lo que nosotros, no nos va a quedar otra más que hacer eso, ¿no? Eso nos da pasión para testificar. Así. No me puedo quedar callado. Si Jesús me salvó, si Jesús dejó el cielo, si Jesús vino a morir por mí, si Jesús vivió una vida pura para salvarme, no me puedo quedar callado. Ahora necesitamos de ese fuego, pastor. Necesitamos de ese fuego. Que se nos vea. Sí. Pidámoslo. Amén. Oremos por él. Claro que sí. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa, vamos a un espacio publicitario y en un momento regresamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos prácticamente por concluir no solamente esta lección, sino también este trimestre. Vamos a entrar a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección, de esta lección tan interesante, lección número 13, el reavivamiento prometido, misión divina cumplida. Y vamos a entrar a esa tercera parte que le hemos titulado el fin del conflicto. Pastor Abraham, Pastor Isidro, el capítulo 18 y 19 de Apocalipsis nos dan una secuencia muy, muy interesante, muy linda. El fin de Babilonia, canto triunfal en el cielo y la gran boda del Cordero. Pastor, este es el anhelo de su corazón. Estos son los pasos finales de este gran conflicto. Se alaba al Señor, se le da la gloria, pero entonces se nos invita a todos a participar finalmente de esas bodas del Cordero. Recordemos que quienes van a participar justamente son los victoriosos. Aquí hay un asunto muy interesante, que todo el Apocalipsis presenta que los que vamos a habitar el reino de los cielos somos todos aquellos que alcancemos la victoria a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí hay un pasaje que se me hizo muy interesante, Apocalipsis 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quién es la novia? Pues es la iglesia. Correcto. Ahora, la iglesia se preparó para estar lista para las bodas. ¿Cómo se preparó? Exacto. Entonces, quiere decir esto que la iglesia tiene que entender que debe estar lista para que se lleve efecto a la boda. ¿Y cómo te alistas? Ya lo hemos mencionado. A través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de una oración, de la oración más estrecha y más cercana con el Señor, a través de una dependencia plena del cielo. Es la única manera que la iglesia tiene para estar lista y preparada para aquel momento cuando Cristo Jesús venga. Si la iglesia no se prepara de esa manera, la iglesia no podrá participar. Es posible que el cuerpo mayoritario participe de la iglesia, y es posible que algunos se queden fuera porque no se prepararon. Por eso es que cuando uno analiza la última parte de la lección, que tiene que ver con el jueves, la promesa es la misma. Dios desea derramar su espíritu sin medida, ¿verdad? Porque Dios es lo que quiere, hijo. Ahí está. Pero nosotros somos los que a veces me parece que le decimos: mira, señora, aguántate tantito, ¿no? Como la parábola, ¿verdad? De las bodas. Se invitan Sí. a todos y todos tienen sus cosas que hacer. Y entonces, ¿sabes qué? Señor, mira, danos oportunidad de hacer otras cositas más. Una vez que las hagamos, ahora sí me utilizas en lo que quieras. Me parece que es ahí donde la iglesia no ha captado que para participar de las bodas debe estar preparada. Porque finalmente la iglesia, ¿qué cosa? Dice que se ha preparado. La última parte de la lección, pastor, se llama Termina la gran controversia. Controversia, conflicto, pelea, batalla. No podemos negar que estamos en una batalla. Un vocabulario de los pastores de antes decía: esto es una guerra, esa es una batalla. La iglesia está contra los enemigos que abandera Satanás. Y es cierto. A veces la iglesia pierde de vista esto, que estamos en una batalla, en un conflicto. Y si echamos una vista rápida a Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 13, pastor, se nos habla de una coalición demoníaca, ¿no? Uh-huh. Está el dragón, que es Satanás, está la primera bestia, la segunda bestia y la imagen de la bestia. Uh-huh. 4 poderes que se juntan para pelear contra Dios y su verdad. ¿Okay? En el capítulo 14 se nos presenta a la iglesia adventista, a nosotros, bajo la imagen de 3 ángeles poderosos también, que anuncian el evangelio eterno. Y no hay duda, esos 3 ángeles anuncian el evangelio, anuncian la caída y la destrucción de estos poderes que se unen. Es decir, no hay duda, Dios va a ganar, Satanás va a perder. Dios gana, ya lo sabemos. ¿Cómo va a ganar? Eso es lo emocionante y es donde nosotros participamos. Amén. ¿No? Entonces,
¿Cómo gana Dios? Sus ángeles predicando. Y la iglesia adventista Cumpliendo está su esta tarea. imagen, predicar el evangelio. Y ahora, en el capítulo 18, se une un cuarto ángel que con su gloria ilumina toda la tierra. ¿Quién es ese ángel? Nosotros. ¿Los ángeles que predicaban antes? Sí, pero ahora con un poder adicional, con una luz, con una gloria adicional. ¿Y cuál es esa gloria adicional? El poder adicional del Espíritu Santo. Amén. La lluvia tardía. Bautizados con el poder del Espíritu Bautizados Santo. con el Espíritu Santo, predicando la palabra, llenos del fuego del Espíritu Santo, viviendo vidas conforme a la voluntad de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia adventista, predicando la palabra con poder, bautizados por el Espíritu Santo. Sí, en otras palabras, el mismo poder de la lluvia temprana es el que tendrá que utilizar a la iglesia para que termine la predicación del Evangelio. Y así como en aquellos días fue con lenguas de fuego, yo me imagino que en un lenguaje simbólico podríamos decir que es lo mismo, porque justamente el pasaje que leía el pastor hace un instante, que nos daba la referencia a Apocalipsis 18, dice que el ángel llenó o iluminó la tierra con su gloria. Otra vez luz. ¿Y cómo llega la luz? Pues otra vez yo me imagino a través de lenguas de fuego. Por eso es que la lección trae un párrafo donde dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Y ahora vean lo interesante, porque es aquí donde emociona lo que dice Apocalipsis 19:7 con este pasaje. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Amén. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Ahora, hermano querido, ojalá seas uno de los miles que estarán predicando el Evangelio. Y yo te invito para que seas uno de ellos, junto conmigo y todos los que participamos de este programa, porque ese es el anhelo, ¿no? Predicar el Evangelio, terminar la tarea, porque esa es la gran victoria. Terminar de predicar el Evangelio, porque hasta este momento de una u otra manera se impide la predicación, pero llegará un momento que no se impedirá, y la gran victoria de la iglesia será la gran predicación que se realice del Evangelio en esta tierra, y la victoria que celebraremos en las bodas del Cordero. Pastor, y me llama la atención, hay un video que seguramente los que nos siguen lo han visto, de un muchacho llamado Rick Hoyt, que nació sin poder caminar ni hablar, y entonces tenía ganas de participar de una carrera de maratón a beneficio, y entonces el papá le dijo: bueno, tú no puedes correr, pero yo te puedo empujar, y lo sube en una silla, lo va empujando, y el papá nada, y el papá anda en bicicleta y todo lo demás. Lo que más me gusta de ese video es que cuando llegan a la meta, el muchacho que no puede hacer nada levanta las manos diciendo: ganamos. Levanta las manos. ¿Quién hizo todo el trabajo? Es el papá, pero él puede levantar las manos y decir: ganamos. Lo hicimos, ¿no? Pastor, Sí, eso sucederá con nosotros es también. que es exactamente lo mismo. Recordemos, la gran victoria ya es propiedad del Señor, ¿no? Así. Por eso es que el mismo libro de Apocalipsis dice que Él es el vencedor. Los ejércitos celestiales, dice el capítulo 19:14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos, y dice el versículo 20, y en su vestido y en su muro tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, él ya ganó, él es el vencedor, pero quiere que junto con su pueblo celebre la victoria. Por eso dice aquí: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Pero eso no es todo lo que dice, porque vean, la iglesia se preparó. Pero después agrega el versículo 9. Y me dijo, escribe: bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Dios desea que ganemos junto con Él en este conflicto, porque eso es el anhelo de Dios. Pero tenemos que empezar por ganar la gran victoria en la predicación del Evangelio aquí en esta tierra. Amén. Pastor, la iglesia ha recibido acusaciones
de que no predica de estas cosas, que no predica de bestias, de persecuciones, de cuernos, de cabezas y demás cosas, que no predicamos, que predicamos del amor, que predicamos de la fe, que no levantamos, que no hacemos sonar la trompeta, ¿verdad? Anunciando los tiempos que estamos viendo. Eso no es cierto. Nosotros lo predicamos, lo decimos, pero si predicamos del amor y la fe, creo que es lo que la iglesia necesita. Necesita un reavivamiento, necesita una reforma, ¿sí? Para pasar incólumes sobre estos tiempos que vamos a pasar, que la iglesia va a pasar. Pero ¿cómo podrá pasar? No con nuestras fuerzas. Nunca con nuestras fuerzas. Siempre con las fuerzas de Cristo Jesús y ganaremos con Cristo Jesús. Amén. Hermano, no le tengas miedo a las bestias y a las cabezas y a los cuernos. El Cordero ya los venció. Nosotros somos victoriosos con el Cordero Cristo Jesús. Amén. Dios tendrá la última palabra. Satanás no. Hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad, hay dolor, pero este no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios y es un final glorioso para todos los que somos llamados a la cena del Cordero. Amén. Por eso yo decía que la victoria empieza aquí. Cuando se termine de predicar el Evangelio, todos ganamos. ¿Por qué? Porque terminamos la tarea todos juntos con el Señor. ¿Y qué es lo que sigue después de eso? Pues dice que sigue el fin, ¿o no es eso lo que dice el pasaje que hemos estado leyendo? Por eso es que la lección trae un pensamiento, el conflicto de los siglos, en la página 670 también, donde dice: el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Ahí está el asunto básico. Y después agrega más adelante: los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Hoy parece que algo nos amarra para no llevar adelante la tarea. Un día se tendrá que romper todo eso. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para retenerlos. Nadie los podrá detener, porque hay un trabajo que hacer. Y en tercer lugar dice: la verdad les será más preciosa que cualquier cosa. Y a pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. ¿Cómo se van a alistar? Predicándoles el Evangelio. Un día nosotros nos alistamos, o Dios quiere que miles más se alisten en sus filas, para que justamente todos estemos listos para que cuando Él intervenga, vayamos a casa con Él. Ese sigue siendo y seguirá siendo el anhelo de nuestro corazón. Desgraciadamente hemos llegado al final de este trimestre y de esta lección tan hermosa. Y queremos despedirnos, no sin antes compartir un último mensaje con ustedes y una gratitud muy especial por habernos acompañado en este trimestre. Pastor. Bueno, en primer lugar, agradecer al cielo porque nos ha permitido terminar esta lección de una manera tan interesante como termina, y invitar a los hermanos para que participemos de la victoria. El conflicto se terminará. Y hermano querido, qué mejor que estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha ganado la victoria por nosotros y que justamente anhela que nosotros estemos con Él en la cena de bodas del Cordero. Que Dios nos permita poder participar un día de esta bendición tan grande. Amén. Pastor Abraham, palabras finales. Solamente decirle a los hermanos que la mayor prioridad para la iglesia es un reavivamiento y una reforma. Así iniciamos el trimestre, así lo terminamos. La mayor necesidad de la iglesia es un reavivamiento y una reforma. Procurémoslo, acerquémonos a Jesús, busquémosle de todo corazón y entonces veremos cosas maravillosas que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Gracias. Y me gustaría despedirme también compartiendo nuestra alegría, porque no solamente, pastor, estamos terminando la lección, el trimestre, sino un año de transmisión también. Exacto, sí, agradecer a nuestros hermanos, porque es un año que se pasó muy rápido. Un año de transmisión. Un año de transmisión. Y pues esperamos que Dios nos conceda la oportunidad de seguir participando de este proyecto. Amén. Hermanos, nuestro único anhelo es compartir contigo las buenas nuevas del Evangelio, reafirmar conceptos de la lección. Y queremos decirte algo con toda seguridad. Un día cuando estemos en el cielo vamos a poder levantar los brazos al cielo y decir: lo logramos. Pero no habrá sido nuestro trabajo, habrá sido todo el trabajo de nuestro Dios. Pero Él nos da la oportunidad de estar un día con Él en las bodas del Cordero y vivir la eternidad a su lado.
que ese sea el anhelo en su corazón, como decía el pastor Abraham, que ese fuego del Espíritu Santo, hermano, nos bautice, nos lleve a predicar la tarea y a terminar finalmente esta bendita obra y poder ir a casa con Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga, les esperamos en un trimestre más, en una nueva lección que también será muy interesante acerca del santuario. Que Dios te bendiga y gracias por habernos acompañado en este año y gracias por unirte a nuestra celebración de este año de transmisión. Muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.